Esta es una producción de Grupo Fórmula. Se recuerda que el grupo para el nuevo del curso del desarrollo ha emitido varios documentos en los que hace planteamientos de fondo sobre la situación del país. Ahora plantea un documento en el que pues se habla de un compromiso histórico con el futuro, ni más ni menos, asumir el compromiso con el futuro en el contexto en el que vivimos. Yo le agradezco mucho al profesor emérito de la UNAM, Rolando Cordera, que converse con nosotros. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Me da un gran gusto volver a estar contigo en tu programa. Tú me dirás. Y para mí también. Pues empecemos con el tema, o sea, una buena parte de lo que eran los problemas estructurales que tenía este país para tener un, digamos, curso de desarrollo más saludable e ir atendiendo los problemas, digamos, históricos que tenemos, ahora se han visto agravados por el tema de la pandemia, Rolando. Así es, Leonardo. El empleo, por un lado, se perdió en cantidades millonarias el año pasado. Por fortuna se ha ido recuperando poco a poco, pero como sabemos, por lo que nos informa el INEGI, este empleo se ha recuperado de manera, por un lado, precaria, es decir, cayendo en empleos temporales, o peor aún, como lo relata hoy el INEGI, empleos sin contrato de trabajo, y por otro lado, empleos que están pagados por debajo de lo que en promedio se pagaba antes de que estallara la pandemia y el control de la pandemia nos obligara a suspender pues múltiples actividades productivas con el consecuente efecto sobre el empleo de los mexicanos. Estamos en esa circunstancia todavía. Nosotros no negamos, sino al contrario, pues celebramos que estemos ya en recuperación, pero llamamos la atención sobre el hecho de que esta recuperación es insuficiente desde el punto de vista social, en particular en materia de recuperación de los niveles de empleo antes de la pandemia, y que por otro lado esta recuperación económica tiene que ser impulsada, protegida, modulada por las políticas del Estado para dar lugar a una auténtica reconstrucción nacional que abra las puertas a una nueva manera de desarrollarnos. El tema que nosotros traemos con nosotros ya desde el 2009, que fue cuando empezamos a trabajar juntos, es que la economía mexicana puede recuperarse o no, puede recibir o no los buenos influjos del comercio exterior, de la globalización, y lo hace, pero lo que no hace es generar crecimientos económicos que estén a la altura de las necesidades sociales de México, es decir, de los millones de mexicanos que buscan, que requieren un empleo, y por otro lado, de los millones de mexicanos que requieren que una parte de los excedentes producidos por la economía se canalicen a una mejor educación, pero sobre todo, como lo tuvimos que descubrir dolorosamente en casi dos años de encierro, que se canalicen al tema, lo que se ha convertido para mí en el tema fundamental de los mexicanos. Tenemos que tener un sistema de salud que nos cuide, que nos proteja y que eventualmente nos cure. Pero lo que encontramos, Leonardo, tú, yo y nuestras familias, es que no tenemos ese sistema. Entonces tenemos que enfocar los esfuerzos, los recursos y la imaginación a construir un sistema real de bienestar para todos, de protección social universal, ¿no? Y ese es parte del argumento del documento.
que es muy potente. Yo creo que lo más, digamos, destacable es este llamado público a discutir el futuro, diciendo, a ver, a los viejos problemas se nos suma la pandemia. Yo creo que todo mundo asume que es un batacazo de primer orden, pero la inercia no es opción. Seguir creciendo como habíamos efectivamente venido creciendo en los últimos años ya era lánguido. Veo en el documento, Rolando, tú me corriges, que si mantenemos simplemente la inercia, estaríamos recuperando allá por el 2025 los niveles que teníamos en el 18. Y este país tiene prisa. Creo que hacen ustedes muy bien en identificar este punto. Así es, Leonardo. Si me permite, agregaría un tema que puede ser muy de la casa, digamos, de sesgo economicista, pero yo creo que no lo es. Es un tema fundamental de los sentimientos de la nación, para ser retóricos. Es que tenemos que recuperar la idea, la convicción que tuvo el país hace muchos años y que perdió en las crisis y demás, de que si bien estamos todos de acuerdo en que la inversión por ella misma no es suficiente, tenemos que estar de acuerdo en que sin inversión no hay futuro y que tenemos que recuperar a la inversión pública, que está casi por abajo del suelo, y incluso como una condición para que la inversión privada vuelva a crecer, se vuelva complementaria de la pública como lo fue en el pasado, y juntas den lugar a un crecimiento socialmente sostenible y aceptable de alrededor de entre el 4 y el 5%. Pero no lograremos nada de eso si no hay un gran acuerdo social y político de los mexicanos para poner a la inversión en el centro, por un lado, y en el otro centro poner a la cuestión social y ahora particularmente al tema de la salud. Tenemos que hacer muchas cosas en materia de salud, pero lo que sí, el primer paso es reconocer que descuidamos el sector salud, lo tratamos mal, y esto incluye a los propios trabajadores de la salud, que van a ser claves si queremos en efecto tener un sistema de salud de aspiraciones universalistas. Claro. Le llaman quimera en algún momento, me gustó mucho cómo lo plantearon, es decir, a ver, sigue siendo, hay que plantear como una quimera, decir que podemos ampliar los derechos sociales si no hay crecimiento económico y si no tenemos, Rolando Cordera, un Estado que recaude más y que recaude mejor, que pueda gastar más y dar servicios sociales que reduzcan las desigualdades que este país tiene. Así es, Leonardo, tenemos que plantearnos ya muy en serio el tema del, como tú lo has dicho, del estado de bienestar que no hemos tenido. Y sin embargo requerimos, por el tamaño de nuestra población, la importancia geopolítica, geoestratégica del país y los muchos años que hemos perdido de crecimiento económico. Yo creo que son razones suficientes como para plantearse una tarea de esta naturaleza. No es algo que nos vaya a caer del cielo o que un presidente o un gobierno vayan a decretar y lograr. Es una tarea, es una construcción colectiva. Pero uno de los puntos de partida, uno de los ejes centrales de una tarea de esta naturaleza es un Estado comprometido con la construcción, o sea, con su propia reforma, para volverse un estado de bienestar al servicio de los ciudadanos y que al mismo tiempo le ofrezca a los ciudadanos la satisfacción elemental primero, creciente, de sus necesidades fundamentales. Y para eso necesitamos un Estado rehabilitado, reconstruido, y al mismo tiempo un Estado financieramente potable. Y el actual no lo es, porque hemos renunciado por décadas al gran tema, que tú conoces muy bien, de la reforma hacendaria, y dentro de esta, el gran tema de la reforma fiscal, que según mi punto de vista tiene que ser recaudatoria y redistributiva al mismo tiempo, ¿no? Pero con un Estado con pies de barro no se pueden acometer estas tareas que son las que son indispensables para que el país sea habitable. Claro.
Y ya vimos que la austeridad, ahora el presidente decía, recórtenle el sueldo a los del INE, y con eso sale todo. Ya vimos que no da. El grupo plantea... Oye, Leonardo, perdón, pero el tema no es que no dé, es que es impertinente, ¿no? Sí, además de eso. Sí. Pero ustedes plantean 3 R's: rescate, recuperación y reconstrucción del país. Si una situación, si una crisis como lo que hemos vivido, con el costo social que ha implicado la pandemia y los viejos temas que ya comentábamos, no nos da como para un diálogo, es que hay efectivamente, antes se decía que había la soberbia tecnocrática, ahora tenemos la soberbia de un poder. Hace unos días, yo no sé si el presidente lo decía con ironía, decía que ahora ya somos una potencia mundial, porque se ha efectivamente pues planteado un modelo en el cual ya no se rescata a los de arriba, Rolando. Pues sí, pero ese es un sofisma, ¿no? Está muy mal rescatar a los de arriba sin condiciones para los beneficiarios de este rescate. Nadie está promoviendo eso. El año pasado muchos promovimos, académicos, empresarios, etcétera, un rescate, pero que tenía que ver con proteger el empleo y a quien lo da, ¿no? Que eran las pequeñas y medianas sobre todo. No se hizo caso. Y entonces tuvimos pérdidas de empleo realmente millonarias, escalofriantes. Pero no somos potencia mundial, obviamente, por el tamaño de nuestra economía y sobre todo por el crecimiento de la misma y por el estado que guarda la cuestión social en nuestro país. No podemos andar presumiendo de que somos potencia mundial. Podríamos serlo, no sé si esa es una meta que tenga sentido, pero podríamos serlo si creciéramos a entre 4 y el 5% anual por un buen número de años. 25 si empleáramos años, ¿no? si empleáramos bien a nuestra gente y si desplegáramos recursos de protección en la salud y de fomento a la mejor educación imaginable, no lo estamos haciendo. Es interesante también, está claro que la recuperación inercial está bien, pero no es suficiente para resarcir, compensar y mucho menos cambiar la situación del país. Es interesante ver que las principales potencias, lo destaca el documento, Rolando, están cambiando su forma de pensamiento económico. Tengo la impresión incluso que las grandes instituciones, los organismos multilaterales también lo están cambiando, ¿no? ¿Cómo no? Y están encontrando puntos de coincidencia muy importantes para la formulación de políticas económicas y estrategias del desarrollo. Se está ocurriendo en Europa, con la Unión Europea, con el propio Banco Central Europeo, no se diga en los Estados Unidos, donde Biden está promoviendo una conmoción en el pensamiento sobre la economía, las finanzas públicas y su uso y demás. En nuestra región lo está haciendo con singular dinamismo y atractivo la Comisión Económica para América Latina, y a nivel de los famosos instituciones financieras internacionales herederas de Bretton Woods, pues el Fondo Monetario Internacional está dando lecciones de flexibilidad que no hubiéramos esperado. Lo que pasa es que el golpe, la conmoción es de enorme magnitud. Descomunal, ¿sí? Oceánica, ¿sí? Y no acabamos de tomar nota ni de hacernos cargo de eso. Yo pienso, Leonardo, que esto que está registrado y asumido en alguna medida por los grandes países europeos, desde luego por los Estados Unidos, no está siendo asumido ni reconocido plenamente por nuestro gobierno. Y ahí es muy importante insistir en que hay que hacernos cargo de la realidad, porque la realidad no está contra nosotros, ¿no? Pero la realidad somos todos, y el estado que guardamos es determinante de la situación actual y de lo que podamos hacer para adelante. Desafortunadamente la política no nos está funcionando, ¿no? La política debería ser el gran instrumento, el gran vehículo para construir consensos en torno a este planteamiento que nosotros hacemos de rescate, reconstrucción, recuperación. A eso deberíamos dedicarnos, a eso deberían
dedicar sus esfuerzos los partidos políticos y no se diga el gobierno de la República y sus agencias principales de conducción económica y financiera y promoción del desarrollo. Pero si observas lo que estamos diciendo todos y lo que estamos haciendo, pues tienes que llegar a la conclusión de que no estamos haciendo eso, ¿no? Y eso, no, pues... Al contrario. Bueno, es muy lamentable. No, a mí me parece que estamos como en un estadio de fútbol donde hay más porras que se gritan una a la otra y se descalifican, en vez de actuar, lo que a mí me parece, digamos, la parte más rescatable del documento, dialogar de forma incluyente para concertar las voluntades de cambio, profesor Cordera, pero dialogar supone, uno, reconocer una realidad y decir, oiga, ¿cuáles son los instrumentos más allá de mis letanías de no voy a contratar deuda? Bueno, veamos en las condiciones actuales si es posible y para qué propósito. Rolando. Esa es una condición sine qua non, Leonardo. La otra, yo diría, es que para que haya un diálogo que pueda producir resultados constructivos, es indispensable que las partes admitan la posibilidad de que el otro puede tener algo de razón, de que en el otro hay alguna verdad. Una verdad que yo puedo incorporar a la mía para rehacerla, para revisarla, y en este caso, estamos hablando de política y de política económica, pues modificar, alterar o fortalecer mis planteamientos en esa materia, ¿no? Eso desafortunadamente ha sido difícil de encontrar en el gobierno, ¿no? Todo el esfuerzo del año pasado de medidas de emergencia para salir al paso a la desocupación gigantesca de empresas y gentes, pues no tuvieron éxito, ¿no? Y ahora pues da la impresión de que está el presidente empecinado en su estrategia, que ahora dice que nos permite presumir que somos potencia mundial. Pues yo creo que eso no es así, desafortunadamente. No sé si tenga sentido ser potencia mundial, pero seguramente debe querer decir estar mejor que como estamos, ¿no? Sí. Pues ahí está el documento disponible para quien lo quiera efectivamente consultar. Vale mucho la pena el trabajo intelectual y el mensaje que recibimos todos. Yo espero que en el Congreso algo tenga de eco precisamente este llamado y se fortalezca un diálogo en el cual pues hay que irnos reconociendo unos a otros. En este caso, la enorme aportación que hacen ustedes. Profesor Rolando Cordera, profesor emérito de nuestra casa, de nuestra máxima casa de estudios, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Leonardo, como siempre, y me permitiría insistir, este trabajo que hemos hecho lo debemos en gran medida al apoyo desinteresado, generoso, que nos han dado la rectoría anterior de la UNAM, del doctor Narro, y ahora la rectoría del doctor Enrique Graue. Como se dice en el texto, y creo que vale la pena, sin embargo, decirlo, los que participamos en este grupo lo hacemos de manera ad honorem u honorífica, ¿no? Algunos somos académicos, pero nuestro trabajo está en otro lado y el resto de nuestro tiempo pues lo hemos dedicado a este esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo muy valioso. Rolando Cordera, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti, Leonardo, y un gran gusto, ¿eh? Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.